Bienvenidos a este nuevo bloque de Poder y Dinero, y aquí seguimos en línea con Isabel Cuervo. Adelante, Isabel. Habíamos estado reflexionando sobre algunos temas, sobre lo que nos espera en la última parte de la administración Biden. Eso de las noticias parciales que decías. Entonces, ¿también pueden ser noticias que las presentan como buenas y en realidad no lo van a hacer tanto? Bueno, en eso ha sido un maestro Joe Biden y sobre todo esta administración. Aquí no se puede olvidar que al hablar de Joe Biden estamos hablando de un político de carrera, de más de medio siglo, pues trabajando como político, sabe vivir de ser político y los políticos son maestros de la tergiversación de la verdad. Bueno, eso es lo que estamos viendo en estos, digamos, años ya. Muy maduros de un Joe Biden, en donde se logra desde su administración no solamente maquillar la realidad y venderla como positiva cuando todo el mundo la siente negativa. Nunca antes en la historia de Estados Unidos se habían confluido tantas cosas. Sobre todo hace al menos 40 años no se vivía una inflación de este tipo aquí en los Estados Unidos, en donde pues es gravísimo el que nosotros estemos rozando con meses de inflación de 7, 8, 9%. Eso en los Estados Unidos es extremadamente alto. Estados Unidos está acostumbrado a tener una inflación de menos del 3% anual, muchísimo menos. También se vivió durante la gobernatura de Donald Trump, por supuesto, pero se cambia el concepto desde la administración de Joe Biden de lo que es una recesión y de lo que es incluso la inflación. Así lo vendieron y así lo publicaron los medios hegemónicos de comunicación, cambiando incluso el concepto de recesión. Yo no soy economista, yo soy una simple periodista, pero pues no hay que ser un PhD en economía para darse cuenta cuando te están mintiendo, cuando te cambian literalmente el concepto de recesión. Fueron más de 6 meses, o sea, 2 trimestres en los que hubo una inflación rampante, en donde la gente no podía comprar ni siquiera alimentos básicos en los Estados Unidos, desaparecida la leche en polvo, la leche en fórmula para los bebés, en donde los huevos alcanzan un aumento de más del 70%. Y bueno, si tú unes todos estos puntos, pues te das cuenta evidentemente que el discurso desde la oficina oval no coincide con la realidad. Por supuesto que estamos en franca recesión, estamos en una inflación rampante. Si a eso le sumamos los impuestos que son tan onerosos siempre bajo el Partido Demócrata, pues tenemos una bomba de tiempo a nivel económico. Desde la oficina oval se venden medias verdades. Bueno, absolutamente. Bueno, las migraciones internas que están ocurriendo en los Estados Unidos, huyendo desde estados con altos costos, principalmente impositivos, administrados por demócratas, como el caso de New York, por ejemplo, hacia estados administrados por republicanos, donde directamente los costos impositivos son alrededor de la mitad. Lo muestran claramente y ponen en evidencia que hay algo que no nos están diciendo. Pero, ¿sabes qué? Yo me siento con respecto a los Estados Unidos en parte profundamente preocupado y por supuesto en otra parte, digamos, optimista pensando que bueno, que aunque los 2 años que faltan, casi 2 años, van a ser muy largos, Eterno. creo que van a ser eternos, vamos a tener más malas noticias, pero yo siento que algo va a cambiar en los Estados Unidos porque hay opción, porque en este caso, el caso del Partido Republicano me parece que tiene figuras, digamos, que están absolutamente listas. En el caso, tiene un hombre con experiencia, digamos, que ya gobernó, que puso sobre la mesa todos los grandes temas, Isabel, de la agenda relevante de los Estados Unidos. No erró en casi ninguna cuestión importante o medianamente importante, que es Donald Trump. Y el otro, digamos, Ron DeSantis, haciendo un gobierno apabullante desde Florida que, bueno, los resultados eximen de mayor comentario. 20 puntos de diferencia en Florida para un republicano, yo creo que ya eso es todo lo que se puede decir para mostrar la proyección de esa figura. Pero antes que estos hombres puedan eventualmente jugar el rol en la historia del próximo mandato presidencial en los Estados Unidos para recuperar el lugar, creo que aún cosas malas van a seguir ocurriendo. Me preocupa mucho esta especie de boomerang estratégicos que permanentemente, digamos, la administración Biden lanza y que después le terminan pegando en la propia cabeza. Por ejemplo, la pérdida de importancia del dólar como moneda mundial
esto no es solamente un tema marginal, este es un tema muy serio, Isabel, así como el retroceso en la globalización en un sentido equivocado, porque China se ha aprovechado de todos esos mecanismos para infiltrarse, no solamente en toda la región, sino en el mundo. ¿Cómo se puede explicar, Isabel, que el año pasado, en 2022, la administración Biden mantiene una relación comercial con China de tal manera que China saca ventaja en 360.000 millones de dólares, Isabel, en el comercio con los Estados Unidos? Ahora, ¿China qué hace con esa ventaja? Fortalece su aparato militar, fortalece su capacidad, por ejemplo, de invadir Taiwán. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos a ese nivel? Y China arrodillando a todo Occidente, como tú bien has dicho, por supuesto, Santiago, no se trata de un asunto de los Estados Unidos, se trata de un asunto global. Pero es que mientras en Estados Unidos las cosas van mal, pues al resto del mundo le irá peor, porque pues no hay que desligar el factor económico de la potencia, de lo que es aún la potencia económica y política de los Estados Unidos. Estamos viendo, pues sí, obviamente, cómo Occidente ha sido arrodillado por Xi Jinping, ha logrado todo lo que ha querido, China se ha fortalecido, está en este momento pues siendo no solamente la fábrica del planeta, sino aquel país o desde el Partido Comunista Chino, desde donde se imponen los parámetros comerciales y políticos del resto del mundo. Vemos que hace tan solo unas horas atrás, pues Biden hizo una declaración, yo diría, apenas de su estilo, en donde afirma que él y Emmanuel Macron están de acuerdo en que entre China a ser parte de la solución del conflicto Rusia-Ucrania. Al unir todo esto, para mí es, por supuesto, no solamente una bomba de tiempo que se nos acerca aún más, sino que queda clarísimo de qué es lo que está ocurriendo aquí y de cómo está manejándose el mundo a nivel geopolítico. Aquí estamos viviendo un eje del mal y un eje del bien, sí, así podría decirse, pero es que el eje del bien está subyugado, es decir, no tenemos posibilidad entonces de enfrentarnos a esto si es que desde Estados Unidos, desde la Francia de Macron y desde otras potencias mundiales de Occidente, pues se están uniendo de esta manera a unarse en pensamiento también y en solución política con el Partido Comunista Chino. Tú bien nombrabas, aquí hay rabo de paja, porque es que aquí hay muchos compromisos y muchos dineros. Estamos hablando de millones de dólares que habrían entrado al clan Biden, y eso hay que decirlo, millones de dinero que habrían entrado al clan Biden, y por lo tanto hay más que un conflicto de interés. Y tal vez esas situaciones, también dinero proveniente de Ucrania, también hay que decirlo, entrando al clan Biden y que se ha ido develando poco a poco a través de las investigaciones que se hacen por parte del Congreso. Bueno, pues eso es lo que ha llevado finalmente a mostrar la realidad poco a poco, gota a gota, pero ahí va saliendo la verdad a la luz. Y esto quiere decir que entonces si desde el clan Biden existen estos nexos económicos millonarios con China, con Ucrania, de vieja data, pues hay un conflicto más que de intereses para que entonces las decisiones que se tomen desde Estados Unidos no sean realmente las más convenientes para el pueblo. Y el pueblo lo sabe y lo siente. Vamos a ver qué pasa ahora que se acerque aún más la carrera hacia la presidencia, ¿no? Y yo creo, Isabel, no quiero que se nos vaya a terminar de ir el tiempo que nos queda sin mencionar este conflicto bélico. Este conflicto bélico, yo creo que con el presidente Trump, como él bien lo dijo, no hubiera existido, y en parte no hubiera existido porque vos mencionaste algo que vamos a ver si después las investigaciones y el tiempo lo consolidan, pero los políticos muchas veces se acercan a complejos como el complejo industrial militar. Y la verdad, el resultado de esta situación que se ha dado bélica a nivel internacional ahora es que el gasto militar del mundo ha aumentado mucho, es decir, los países están siendo obligados a comprar más armas, la industria militar indudablemente se enriquece, y pienso que a veces cuando hay figuras que solamente viven y se mantienen en el campo de la política,
bueno, son más sensibles a las mieles de ese tipo de industrias que siempre tienen un poder de lobby muy, pero muy grande. Vamos a ver qué nos muestran las investigaciones y la evolución de los acontecimientos en los próximos tiempos sobre este tema. Llama mucho la atención que un hombre que no propició ningún conflicto bélico a nivel mundial Sí. resulta precisamente, digamos, en el marco de una gran campaña, digamos, de muchos sectores poderosos, desplazado de la presidencia para llegar a alguien que es complaciente con ese tipo de industria y que desemboca en un aumento del gasto militar, ¿no? Así es, así es. Y bueno, recordar también que durante Donald Trump, que ha sido también tan perseguido a nivel no solamente político, sino ahora que se presenta como el candidato preferido para ser presidente en 2024, pues obviamente también tiene persecución fiscal, ¿no? O judicial, por decirlo correctamente. Recordamos cómo hace tan solo unos días atrás, pues fue citado a Manhattan para que se le presentaran esos cargos con respecto a los dineros que supuestamente habría dado a Stormy Daniels, esta actriz porno, que finalmente, bueno, hay que investigar si es verdad eso. Lo que se intenta por parte del fiscal Alvin Bragg es vincular esos dineros con mal uso o uso indebido de esos dineros por parte de la campaña presidencial que se llevaba en 2016. Vincular la campaña, los dineros de la campaña presidencial con ese dinero entregado a Stormy Daniels, si es que así fue, porque es que no se puede presumir de culpabilidad, sino de inocencia. Isabel Cuervo pasó aquí por Poder y Dinero. Muchas gracias, Isabel. Gracias a ustedes. Hasta luego.